¿Qué es para ti el éxito? El éxito no es lo que logras afuera, es lo que tú construyes dentro. El diagnóstico es mucho peor de lo que nosotros esperábamos. Nos dijeron que nunca iba a moverse, que iba a estar siempre en una silla de ruedas, a tener un niño que el pronóstico de vida no era pasar allá de los 2 años. Tu cerebro no es capaz de asimilar esto. Y vivimos en una sociedad que valora mucho más la parte externa que la parte interna. ¿Esto lo estaría haciendo bien? No encontramos la salida. Alguien que te sostenga o que te diga, oye, mira, simplemente que te indique una dirección, ¿no? Hugo no fue mi problema. Mi problema siempre fui yo. Pero somos seres imperfectos que buscamos la perfección. Todo conflicto que tenemos fuera equivale a un conflicto dentro. Y todo conflicto dentro equivale a una herida de la niñez. Todo es una herida. Los traumas son heridas. Es exactamente lo mismo. Y tú tienes que centrarte en ti. Porque la experiencia de vivir esta vida o este juego es solo tuya. Nadie la va a vivir por ti, ni nadie la va a juzgar por ti. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que no solo viene a contarnos una historia bonita, una historia de superación, sino una historia real, de esas que a veces tienen cosas bonitas y cosas que duelen. Soraya es la madre de Hugo, un niño diagnosticado con una enfermedad genética única en España y a la que le dijeron el peor pronóstico que se le puede decir, que su hijo no llegaría a los 2 años. Hoy Hugo tiene 7. Soraya ha tenido que enfrentarse a decisiones imposibles, operaciones de alto riesgo y un sistema que no siempre acompaña y sobre todo ha tenido que superar los pensamientos limitantes, la duda, el miedo. Pese a eso, abrir su corazón y comportarse con una madre. Su historia es un testimonio brutal de amor incondicional, crecimiento espiritual y resiliencia y de cómo incluso cuando la vida te rompe, puedes elegir levantarte y convertirte en tu mejor versión. Hoy nos va a hablar de luz, de oscuridad, de cómo repararse, de cómo crecer en la adversidad y de cómo un hijo o cualquier situación que nos pase en la vida puede convertirse en tu gran maestro. Prepárate para una conversación que no te va a dejar indiferente. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Manifestadores. Hoy tenemos una persona muy especial. En este podcast entrevistamos a personas que han vivido todo tipo de historias y, sobre todo, creo que todas las personas que entrevistamos tienen algo en común. Es que son personas que tienen una historia que contar y son personas que han pasado de un punto A a un punto B. Para mí, eso es lo que es el éxito. El éxito es la capacidad que tenemos de saber salir de situaciones o de saber sobrepasar situaciones que nos han ocurrido en la vida. Mucha gente cree que el éxito es solo que te pasen cosas buenas, ¿no? O hacer que solo la vida pase lo que a mí me apetece, ¿no? Pero precisamente hoy vamos a aprender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la vida a veces no va como a ti te gustaría? ¿Qué es lo que pasa cuando te ocurren cosas inesperadas? ¿Qué es lo que pasa cuando las situaciones o todo el mundo parece conspirar a tu contra? Y tenemos un testimonio, una persona, que es un testimonio de una persona resiliente, de una persona que ha vivido mucho y que además tiene mucho que contar. Y además, pues es una mentora y es una terapeuta y es una persona que quiere y que tiene mucha necesidad de contar su mensaje y de explicar lo que ella ha vivido. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Soraya. Muchísimas gracias por estar en Manifestadores. Gracias a ti, Jorge, por darme la oportunidad de poder estar aquí contigo, de tener esta charla, de contarte mi vida, de que todo el mundo sepa un poco lo que he pasado, quién fui, quién soy ahora mismo. Todo ese proceso por el cual he tenido que pasar durante todo este tiempo. A mí me gusta siempre empezar las entrevistas preguntando esta pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito. Pues mira, para mí el éxito, si llegara a tener un equilibrio con todos los valores que tú tienes, ¿no? Esa coherencia entre lo que piensas y dices, entre lo que crees y haces, ¿no? Llegar como a ese punto de equilibrio, porque realmente el éxito no es lo que logras afuera, es lo que tú construyes dentro. Y lo demás vendrá como consecuencia. Yo creo que en tu vida, creo que tú especialmente te has dado cuenta del valor de la salud, del valor de... O sea, creo que muchas veces, ¿no? Vemos el éxito como algo muy exterior, ¿no? El dinero, la fama, los seguidores o lo que sea, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nos contases un poco tu historia y cómo has llegado a entender este éxito, como que da igual el dinero que tengas en el banco, da igual lo que yo creo que tú más que nadie nos lo puedes explicar, ¿no? Que da igual el dinero que tengas en el banco, los seguidores o el reconocimiento externo que puedas tener, que hay cosas mucho más importantes. Cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, pues mi historia real, ¿no? Cómo llego a ser quien soy a día de hoy y a lo que me dedico a día de hoy, ¿no? Comienza hace unos años cuando, bueno, pues yo tenía una vida normal, ¿no? O eso creía yo, ¿no? Yo tenía mi casa, mi pareja, una hija y entonces pues me quedo embarazada y tengo un bebé. Con el paso de los meses, bueno, pues este niño pues viene con una enfermedad. En el hospital nos damos cuenta durante el paso del tiempo de que el niño hay algo que no funciona, ¿no? No tenía un control cefálico. Entonces, bueno, pues empiezan a hacerle pruebas al niño
Y bueno, pues al final el diagnóstico es mucho peor de lo que, de lo que nosotros esperábamos, ¿no? El niño tiene una enfermedad genética y esto le iba a producir una parálisis cerebral. Es un niño que nos dijeron que nunca iba a moverse, que iba a estar siempre en una silla de ruedas. Era un niño que a nivel cognitivo iba a tener un retraso del 100%, que a nivel visual no iba a haber nunca. Y toda esta noticia te la dan toda de una cuando tu niño tiene 4 meses y hacía una semana pensabas que tenías un niño completado y pesado. O sea, el niño nació, todo aparentaba normal. Sí, las primeras pruebas médicas con su pediatra eran todas perfectas. El niño físicamente no parecía, porque es verdad que hay otras personas que, bueno, pues a lo mejor un síndrome de Down, ¿no? Que sí que es verdad que a nivel físico, pues sí que detectas ahí que hay algo que no funciona. Pero es verdad que Hugo era un niño muy bonito además y todo iba bien incluso. Entonces yo pasé de tener un niño sano a tener un niño que el pronóstico de vida no era más allá de los 2 años. ¿Cómo reacciona además una madre, ¿no? Que además se sabe, ¿no? Se dice que como la relación entre una madre y un hijo es... de una vez oí, ¿no? Que decía que la gran mayoría de madres y padres estarían dispuestos a dar su vida por su hijo. Y ostras, es algo muy fuerte, ¿no? Decir eso, ostras, dar la vida, ¿no? Pero yo creo que tenía un amigo que, yo no tengo un hijo aún, ¿no? Pero tenía un amigo que tuvo un hijo hace poco y me dijo, ostras, que te cambia completamente la visión de la vida, ¿no? De lo que es la vida, de tu vida misma, ¿no? De entender tal vez tú como, bueno, saber que tu vida, o sea, que la vida de otra persona depende de ti, depende 100% de ti, ¿no? Y eso te hace tal vez ser diferente. Y cómo actúa una madre, además, porque eso es un padre, pero es que una madre creo que es en doble, ¿no? Porque tiene esa conexión ya, yo creo que a nivel de alma, a nivel químico, a nivel de todo. ¿Cómo actuaste? ¿Cómo te lo tomaste? Bueno, pues como bien has dicho, las madres tenemos un vínculo muy especial con los hijos y realmente esto fue, creo que lo peor que recuerdo a lo largo de mis 39 años. Una noticia así, primero que no la esperas, y una noticia tan grave, ¿no? Tan mala, ¿no? De una persona que tú tienes una vida completamente normal, pasas a tener una vida encerrado en un hospital en cuestión de un día, ¿vale? Entonces, tu cerebro no es capaz de asimilar esto. O en ese momento tú no eres capaz porque no tienes las herramientas, porque no tienes los recursos, porque son muchas cosas, ¿no? Muchas emociones encontradas en un momento que es imposible que las puedas ubicar. O sea, empieza a salir de todo, ¿no? Y entonces empiezas a entrar en un camino en el que absolutamente todo va para tu hijo, todos los cuidados, y tú personalmente te dejas muchísimo. Porque claro, tú tienes que estar al 200% y tú te vas abandonando poquito a poquito. Es verdad que cada caso será diferente. Yo te hablo en mi caso personal. Y esto empezó un proceso Pero tú creías que, o sea, obviamente, claro, te dan esa sentencia, aparte que es una sentencia, ¿no? Lo que te dijiste es que tu hijo tiene Sí, 2 años de esperanza de vida. sí, sí. ¿Y tú lo creíste? O sea, dijiste, esto es así, o intentaste, o sea, ¿qué hiciste, no? Para... Yo intenté documentarme, pero es verdad que el caso de mi hijo en aquel entonces era el único caso de España. Entonces era imposible. Yo sabía que había 2 casos de 2 hermanos en Estados Unidos, 2 hermanitos, pero era imposible documentarme, ni siquiera los médicos sabían. O sea, ellos me dieron un pronóstico, pero claro, yo me aferraba a que esto no podía ser así y que yo iba a poder conseguir que mi hijo mejorara el máximo posible, aunque el pronóstico fuera todo lo contrario. Yo dije, voy a luchar contra viento y marea, pero esto no va a poder con mi hijo. Y así empezó una lucha diaria de terapias bastante agresivas que nos ofrecían en el hospital, de las cuales yo no estaba ni de acuerdo porque yo veía al niño sufrir esas terapias, pero se supone que era lo que teníamos que hacer para que el niño avanzara, ¿no? Pero el niño no avanzaba. Iban pasando los meses y el niño no avanzaba. Y entonces tú cada vez te frustras más, ¿no? Ya no como persona, como madre. ¿Pero qué edad tiene tu hijo ahora? 8 años. O sea, habéis superado contra todo pronóstico todas las estadísticas. Y lo seguiremos superando. Sí, sí, claro. ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues con mucho dolor. Porque al principio el dolor... Pero también es verdad que ese miedo y ese dolor y esa rabia en ese momento muchas veces, en momentos muy difíciles, te impulsa, ¿no?
a sacar fuerzas y donde a veces crees que no las tienes. Entonces, durante mucho tiempo, bueno, pues fuimos jugando diferentes terapias, bueno, pues un montón de cositas que al final, bueno, pues para él no ha servido ninguna. Pero bueno, nosotros hemos hecho lo que hemos podido y ha llegado el punto en el que, bueno, el niño está estable dentro de su enfermedad y de a través de su enfermedad es un niño que se mantiene de momento estable, que va a un colegio especial, al que recibe su terapia y yo para mí yo tengo 2 hijos y para mí es otro hijo más. O sea, tengo una hija más mayor adolescente que está con sus problemas de adolescencia y tengo un hijo con sus problemas. O sea, yo ya a nivel de madre actúo como madre con los problemas de cada uno. Entonces, para mí, ¿Qué papel crees que ha tenido, no sé, el amor de madre, el cariño o la espiritualidad? ¿Que es que ha afectado a algo eso de que este niño haya tenido esta recuperación? O tal vez, no sé, había una parte de ti que dijo, oye, esto no va a pasar, ¿no? O sea, o aceptaste la sentencia. ¿Qué crees que ha podido influir en este milagro? Porque al final es un milagro y que dure muchísimos, muchísimos años más, por supuesto. sí, claro que sí. Yo creo que influye muchísimo. También es verdad que yo al principio no trabajaba en el tema de la espiritualidad. Ahora comentaremos un poco cómo me adentro en este mundo. Pero al principio yo me dejé muchísimo. No dejé, por supuesto, nunca de actuar como madre con mi hijo porque yo siempre he sacado las garras, hospitales, médicos, lo que hiciera falta. Pero es verdad que ahí yo no estaba bien. Entonces, yo sé que, por ejemplo, a nivel energético, mi hijo ahora mismo que siente de una manera muy diferente de lo que me sentía cuando era pequeño, porque yo no estaba bien. Yo a nivel energético estaba pues, completamente cao y yo no estaba nada trabajada. Entonces, yo sé que lo que siente él ahora mismo no es para nada el nivel que yo podía darle por aquel entonces, porque también yo estaba completamente vacía. ¿Sabes? ¿Y qué crees que ha sido lo que ha influido en su recuperación? En su... Yo creo que él mismo es quien sale adelante, ¿eh? O sea, yo creo que él tiene una capacidad increíble. O sea, muchas veces pensamos que las personas con discapacidad, ¿no? Cierta discapacidad, hablamos de que mi hijo tiene una discapacidad del 100%, Jorge, ¿no? Que no es dependiente al 100%, pero no contra él mismo. O sea, yo estoy segura que es él quien saca la fuerza de todo esto, ¿no? Para salir adelante. Yo le apoyo, yo soy su apoyo, pero quien sale adelante es él. ¿Cómo va, Corbis? Todo. Es que a veces creo que me quedo ahí. No, está bien, está bien. Entonces, tienes una noticia, ¿no? Pues, ostras, voy a tener un hijo, luego te pasa todo este, bueno, pues este calvario. Eso supongo que afecta en todas las partes de tu vida, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Bueno, siempre se nos han planteado. Parece como que las desgracias nunca nos vayan a tocar, ¿no? Que parece como que vivimos en una sociedad que las desgracias como que las ocultamos, ¿no? Que las ponemos ahí, que todo es como muy bonito, ¿no? Miras sus Instagram y toda la vida es como muy bonita, siempre mostramos lo bonito. Y no se muestra lo malo, ¿no? O no se muestra lo difícil. Es lo difícil lo que nos hace crecer, ¿no? Por ejemplo, poníamos el ejemplo, ¿no? No sé, un Cristiano Ronaldo, ¿no? Tú lo ves, ostras, sí, qué vida tiene el coche, tiene la familia. Bueno, pero tú no sabes las horas que ha estado trabajando, no sabes que su padre también era alcohólico, que... o sea, los problemas no se ven, vemos solo la parte de fuera, ¿no? Vemos la parte externa, ¿no? Y vivimos una sociedad que valora mucho más la parte externa que la parte interna. Y tú llegaste a la conclusión de que, ostras, tenías que trabajarte internamente, ¿no? Y empezaste, fue en ese momento en el que decidiste formarte en el mundo del desarrollo personal. Y cuéntame un poco cómo fue. Sí, te cuento. No, ahí es cuando yo empiezo a caer en un pozo, ¿vale? Ahí yo me separo y entonces ya me quedo sola o mis hijos y entonces aquí empieza un poco el calvario, ¿no? Como yo realmente no estaba bien conmigo misma y empiezo a traer personas a mi vida pues una toxicidad muy alta, más que nada porque yo también estaba vibrando, ¿no? En esa frecuencia atraía un poco al final el estado en el que yo estaba. Y bueno, durante unos años tengo una adicción al alcohol. En un principio empezó como un juego porque, bueno, me sentía bien en esos momentos de soledad porque yo me sentía muy sola y entonces utilizaba, ¿no? El alcohol como un medio, ¿no? Para estar más relajada, para estar más tranquila, ¿no? Como una sedación, ¿no? Se usa como más bien como una anestesia, ¿no? Y entonces todo eso empezó como un juego
Y sin darme cuenta cada vez bebía más, ¿no? Bebía sola en mi casa y, y todo eso me empezó a traer muchísimos problemas, ¿no? A nivel familiar, perdí muchas amistades, las parejas eran muy tóxicas y entonces bebía más, ¿no? Yo me refugiaba muchísimo en el alcohol, porque además el alcohol, fíjate, es muy curioso, Jorge, porque reafirmaba mi postura de víctima, ¿no? Yo cuando bebía decía, las personas encima se alejan de mí con el problemón que yo tengo. Entonces me encantaba reafirmar, ¿no? Ese papel de víctima que me creé, que durante muchos años lo perpetué. Es que esto a mí, o sea, en otra medida, ¿no? En otro ángulo, pero va a pasar algo parecido y te entiendo perfectamente. Cuando estamos metidos en un pozo, es lo que dices tú, nos reafirmamos. Y creo que es, o sea, ese reafirmarte te mete más en el pozo. Porque dices, ostras, es que encima, o sea, es como que, y creo, porque a mí me ha pasado en otra medida, ¿no? Pero me ha pasado que te empiezas a alejar de la gente que te quiere realmente y que realmente te quiere para bien, ¿no? Y te empiezas a alejar, empiezas a culparlos, empiezas a, ¿no? Y entonces cada vez te vas metiendo más profundo en el hoyo, ¿no? Entiendo perfectamente lo que me dices. ¿Y cómo conseguiste salir de? Bueno, pues después de varios años, em, yo ya sabía que tenía una adicción. Yo ya era consciente, al principio no lo fui, pero ya llegó un momento en que yo ya empecé a ser consciente de esto, ¿no? Los pensamientos suicidas cada vez eran más recurrentes porque yo ya no quería estar ahí. Yo ya para mí esto era muy duro. Yo ya estaba tan metida abajo que yo no encontraba la salida. Yo había ido a muchos psicólogos, pero los psicólogos realmente reafirmaban más mi postura de víctima, ¿no? ¿No? ¿Qué te Entonces, decía los psicólogos? yo valoro muchísimo el trabajo de los psicólogos y de los psiquiatras, pero a mí, por ejemplo, en ese momento no me ayudaron mucho porque reafirmaban mucho mi postura de víctima, ¿no? Polín, y estás con esta persona que no te hace bien, pues venga, vamos a intentar. No. O sea, yo lo que necesitaba en ese momento era, olvídate de esto y vamos a ver de dónde viene el problema y vamos a intentar buscar una parte más motivacional a todo esto, ¿no? Y entonces yo tampoco quería ayudarme en ese momento, ¿no? Carmen fue un poco, yo creo, ¿no? Que no llegamos a un entendimiento entre psicólogo y en este caso yo, ¿no? Y entonces llegó un momento, un día en el que yo ya me asusté, ¿no? Con un pensamiento que tuve de no querer estar en esta vida. Y entonces dije, hasta aquí, o sea, algo tengo que hacer yo. No me va a ayudar nadie, nadie va a venir a ayudarme, nadie va a venir a tocarme la puerta y a decirme, Soraya, venga, que vas a No va a salir venir de esto. nadie. No va a venir nadie, ni me va a caer del cielo. Dije, o salgo yo de esto, o al final arruino mi vida y a toda la gente que me quiere, y tengo 2 hijos. Y ellos se lo merecen también. ¿Intentaste de suicidio? Llegó un punto en el que un día yo tuve que llamar a un servicio de emergencias porque yo no sabía de lo que era capaz de hacer. Y yo me veía capaz de hacerlo, pero no quería. Pero mi mente me estaba diciendo otra cosa. Entonces me asusté tanto que llamé al servicio de emergencias. Y vino una ambulancia a buscar. Y esto, bueno, creo que es algo importante de contar. Nunca lo he contado a nivel público. Porque muchas veces cuando hemos tocado fondo, no encontramos la salida. Y siempre hay una salida. Y de hecho, en ese momento es cuando estás en un punto muy privilegiado, Jorge. Cuando estás en lo más abajo y lo más fondo, estás en un momento muy privilegiado. Porque ahí es donde vas a coger las fuerzas y vas a salir. Solo queda un camino que es aquí arriba. Exacto. Y vas a salir y vas a ser imparable. Bueno, yo creo que este es un problema que pocas veces se ve y pocas veces se habla en un podcast, ¿no? Y te agradezco mucho la sinceridad, ¿no? De poder explicar esto. Pero es un problema real. Es un problema real. Yo he tenido personas en mi entorno cercano, que en concreto un amigo de la infancia que se suicidó y fue un gran shock para todos, ¿no? Y de hecho esto es un problema a nivel de estadístico, es un problema real. O sea, la tasa de suicidios no decrece. O sea, y sobre todo es de gente joven. Yo creo, y ahí ya es mi teoría propia, que aquí lo que ha ocurrido es que hemos crecido muy rápido a nivel tecnológico, a nivel científico, tecnológico, a nivel de avances, pero precisamente este auge de la ciencia, del racionalismo, mató, entre comillas, a Dios, a las religiones, a las tradiciones, y nos hemos visto como huérfanos de valores, de pensamientos. O sea, antiguamente, el otro día, con mi pareja entramos en una iglesia y había un cura dando un sermón. Y este cura, yo lo vi, ¿no? Pero bueno, estaba hablando de cosas de la vida y un poco, bueno, la verdad que fue un poco aburrido. Pero sí que es verdad
que antiguamente los curas, por ejemplo, o las religiones o los chamanes, ocupaban un papel de asesoramiento, de acompañamiento, oye, de decirte que no estás solo, que la vida tiene un sentido, que luches, que los valores, el amor. Y el problema, creo, que en esta sociedad, y más en las grandes ciudades, ¿no? Creo que también cada vez más en el mundo occidental y sobre todo en las grandes ciudades se nota más que incluso en los pueblos, nos hemos despersonalizado, ¿no? Nos hemos deshumanizado, nos hemos perdido los valores, hemos perdido aquello que... Y sobre todo nos sentimos solos, ¿no? Yo creo que lo que decías tú, ¿no? Que te sentías sola, ¿no? Yo creo que ese podía ser uno de los problemas, nos sentimos cada vez más solos. Sí. Y no tienes nadie, y no tienes un apoyo, y no tienes alguien que te sostenga o que te diga, oye, mira, simplemente que te indique una dirección, ¿no? Al final era lo que hacían los curas y tal, y claro, obviamente ya no podemos volver al mundo antiguo, ya no tiene sentido volver al mundo antiguo, pero creo que el auge del desarrollo personal, de la espiritualidad, del coaching, tiene como ocupar ese espacio que creo que todos necesitamos. O sea, no solo necesitamos una educación de la escuela, de que sí, vale, me han enseñado que 1 más 1 son 2, pero necesitamos un acompañamiento en la vida, ¿no? Y yo creo que, o sea, bueno, cuéntame cómo fue surgir y cómo llegaste a esto, ¿no? Y cómo has llegado hasta el día de hoy. Sí, pues bueno, hacer un pequeño apunte, y es verdad que tienes mucha razón en lo que dices. Al final hemos llegado a un punto en la vida en el que ponemos muchísimos focos en el exterior y nos hemos olvidado de nosotros, de trabajarnos, de mirarnos aquí adentro. Entonces estamos llegando a un punto, volviendo al tema de los suicidios, en el que es muy preocupante la tasa, sobre todo lo que dices tú en gente joven. Yo veo a mi hija adolescente y digo, están tan pendientes de las redes sociales, de todo lo exterior, que no son capaces y no hay un apoyo en los colegios, ¿no? Yo el tema del sistema educativo no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, como mucho, pero es lo que hay. Al final mi hija tiene que seguir ese sistema educativo porque son obligados por ley, pero no hay un apoyo a nivel personal, a nivel sentimental, ¿no? Y creo que sería algo muy importante. Pero bueno, dicho este apunte, volvemos a la parte, ¿no? En la que yo decido decir basta y esto lo podrá conmigo. Una pregunta. Dime. ¿Cómo dejas el alcohol? Porque el alcohol es, en esta sociedad está bien visto, beber es algo normal, es algo... Nadie te va a decir nada porque te estés tomando una cerveza un miércoles por la tarde. Nadie te va a ver mal. Y sin embargo es una droga. Y sin embargo es algo que te afecta intelectualmente, te afecta a nivel de conciencia, te hace hacer cosas igual que luego te arrepientes. ¿Qué opinas del alcohol? Y sobre todo porque el alcohol dicen que es igual de adictivo que la cocaína, pero por algún motivo en esta sociedad el alcohol se ve bien y la marihuana se ve mal, o yo qué sé, o otras drogas se ven mal y en cambio el alcohol se ve bien. ¿Qué opinas de esto y qué efectos crees que puede tener este consumo? Bueno, el alcohol es una droga, partiendo de esto más, como cualquier otra. Y de hecho es una droga muy peligrosa. Porque como tú bien dices, está muy generalizado, está muy bien visto a nivel social, ¿no? Y de hecho que no lo haces es raro. Es que nadie piensa que, o sea, el otro día pasaba por delante de un resquito de un bar, vi a una persona, pues eso, ¿no? A las 6 de la tarde tomándose una cerveza. Y nadie piensa que ese tío se está drogando. Pero es verdad, o sea, oye, yo también lo hago de vez en cuando, ¿no? Me tomo también. Claro, y yo también, ¿eh? O sea, Claro, pero nadie piensa que, ostras, este tío se está drogando aquí a las 6 de la tarde, ¿no? exacto. No, claro, o sea, lo tenemos tan normalizado. De hecho, lo que estaba diciendo, o sea, pasa lo raro, ¿no? Entonces, el alcohol es una droga muy peligrosa porque es muy adictiva y esa porque tenemos muy al alcance. Entonces, en todos los lados, ¿no? Lo vemos el alcohol, vamos a tomar algo con los amigos, con tus padres, desde muy pequeño, ¿no? Lo vamos interiorizando como una parte más de la vida, ¿no? Entonces, es una droga muy peligrosa porque es muy adictiva y es muy difícil dejarlo porque a nivel social sientes una presión, ¿no? Bastante importante bueno, que en un momento dado te llegas hasta sentirte mal, ¿no? Es como voy a ser la oveja negra, ¿no? Me voy a salir del rebaño o de la Matrix esta en la que vivimos, ¿no? Y voy a ser diferente y todo no te meta mal, ¿no? Entonces, el alcohol creo que es algo que deberíamos todos de mirarlo como desde fuera y decir, vamos a ver, yo me voy a tomar una cerveza contigo porque me apetece tomarme esta cerveza, ¿no? Pero ya no voy a pasar esos niveles, es decir, yo voy a llegar a mi casa y me voy a tomar 4 cervezas solo, ¿no? Aquí ya empieza a haber un problema, ¿no? Es donde tú tienes que darte cuenta de que algo no está funcionando. Mucha gente, y de hecho hay gente que normaliza mucho el beber solo en casa. Parece bien que te quieras tomar un día una cerveza solo en casa, ¿no?
Pero la gente no, yo ceno con vino. Todos los días. No, igual publicas la foto, ¿no? En Instagram de, mira qué cenita me he preparado con la copita de vino, ¿no? Y nadie piensa, hostia. Queda hasta chic. Claro, queda hasta bien. Sí. O sea, realmente tenemos un problema a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial. Y es algo que, bueno, pues lo interesa por lo que ¿Y sea. cómo consigues salir? Porque es complicado. Entiendo que no es fácil. No, es muy difícil. O sea, yo tuve que tirar absolutamente todo lo que tenía en mi casa y empezar de cero sin ningún tipo de ayuda, cuidado, porque yo no fui a ningún sitio, ¿no? Yo no me considero una persona alcohólica durante mi vida, ¿no? Pero tuve un problema con el alcohol durante X años, ¿no? Y durante ese tiempo sí, fui alcohólica. Pero no fui a ningún centro, ¿no? Yo no me apetecía ir a un sitio en el contar. Dije, no quiero perder tiempo. O sea, esto yo puedo cortarlo porque he decidido cortarlo. Y entonces yo empecé a ver mucho en internet. Empecé a pasar mi tiempo, en vez de ver la televisión o ver redes sociales, a invertirlo en ver vídeos motivacionales, ¿no? Que me causaban me daban otra sensación, otro aspecto, ¿no? Otra cara de la moneda, ¿no? La vida es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Entonces pasé a ver la otra cara de esa misma moneda, ¿no? Y empezó a gustarme. Entonces me eliminé todo lo que fue televisión, series, películas, telediario, por supuesto. De hecho, a día de hoy sigo sin ver el telediario. Al final es información muy tóxica que a mi vida no me aporta absolutamente nada, ¿no? Y entonces me empecé a ver vídeos motivacionales. Y de esos vídeos, o podcast, ¿no? O en YouTube, ¿no? Pues me iba cogiendo apuntes y me iba quedando con libros que iban diciendo, ¿no? Entonces me iba comprando los libros. ¿Qué fue lo primero que viste que te hizo clic? Pues yo lo primero que vi fue el tema de la manifestación. Yo tenía el libro del secreto en mi casa desde hace muchísimos años y me lo leí en su vida, perdón, y yo decía, wow. Pero luego dije, esto no funciona. Aquí pone que soy millonario, claro, y me va a tocar la lotería. Yo cuando yo compraba los décimos de la lotería en Navidad, yo decía, no me toca. Y yo te lo prometo que yo decía que me toque. Luego ya entendí la otra parte de la manifestación, ¿no? Entonces empecé a ver vídeos, ¿no? Del tema de la manifestación y empecé a verlos y a practicarlos de otra manera, ¿no? Y entonces empecé a ver que aquí había resultados. Y dije, ostras. ¿Qué fue lo primero que viste con el mundo de la manifestación? No sé, con el primer cosa que dijiste, acabo de conseguir algo. Pues empecé a ponerme pequeños propósitos, evidentemente no tiré por lo alto, porque dije, esto tiene que ir desde abajo, Bien. y empecé a ponerme a prueba, ¿no? A mí misma. Empecé a cambiar un poco el objetivo, la manera de verlo y la manera de interpretarlo. Y entonces me lo tomé como un juego, ¿vale? Más como algo ya que tenía que ser por ley, como un juego. Entonces yo me empezaba a poner durante el día pequeños retos. Lo que sea, ¿no? Algo pequeño. Y entonces me metía en ese papel, ¿no? Como si yo ya lo estuviera pasando, o estuviera... Entonces yo ya me empecé a crear un personajillo ahí, pensando que yo ya era eso, o que yo tenía eso, ¿no? Y entonces empezaban a pasar cosas, curiosamente, que me iban aceptando a eso, ¿no? Y decía, ostras, incluso a veces que me daba miedo llegar a casa y decir, ostras, que esto funciona y es potente, ¿no? Pero lo que era muy diferente a lo que yo había aprendido en principio, lo que era manifestar, ¿no? Manifestar, no, nunca es que no manifestar lo que tú quieres, porque sí, sino tú tienes que empezar a alinearte, ¿no? Con ese objetivo, empezar a poner acción masiva. ¿Cuál es tu método de manifestación? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que más fuerte ha funcionado? Pues a mí la visualización siempre, muchísimo. O sea, el visualizar el momento y el punto exacto donde quiero estar. Y vivir hasta durante esas visualizaciones como si yo ya estuviera en ese papel. Claro, como si ya fuera mío. Y todo lo que empiezo a hacer es por y para ese objetivo. Entonces se empieza a mover todo, la energía se empieza a mover y empieza a llegar. Y el mundo te empieza a corresponder a esa energía que tú tienes. Exacto. Empiezan a venir personas de tu vida que dices, ostras, ¿no? Que por ancho por B va a acabar relacionado con algo de tu visualización. O en algo te va a ayudar para esta visualización. Es increíble. Empieza a mover una energía y atraes una cantidad de cosas. Empiezas a ver señales, ¿no? Y dices, de hecho no es que las veas. Es que yo muchas veces voy conduciendo y digo, ¿esto lo estaré haciendo aquí? ¿Este es el camino?
zas, y me aparece la señal, me aparece la siguiente, digo, Totalmente. venga ya, Brutal. venga ya. Brutal. Digo, pero es que se me ponen los pelos de punta. Sí. Y digo, sí, esto es muy bien. Y a lo mejor no estoy en la parte que más me gusta, porque claro, el proceso es jodido. Todos queremos el resultado. Pasa el procesito, ¿eh? Total. Entonces yo ahora a lo mejor no estoy en el punto en el que quiero, Jorge. Claro. Pero sé cuál es mi meta y sé que voy a llegar ahí. Y se va alineando todo. Hoy digo ahora. Bueno, y es una cosa, ¿no? Que siempre se nos ha planteado como que las cosas requieren mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero no es de todo así. O sea, la manifestación y la abundancia lo que te enseñan es que a veces puedes dar saltos cuánticos, que pequeños gestos te hacen dar un salto cuántico, ¿no? Y que esto me lo decía un amigo, ¿no? Que era millonario, y dice, mira, hay personas o situaciones que solo conocer a esa persona o solo estar en esa situación te puede dar un salto de que no darías tú mismo en 3 vidas, ¿no? O sea, y esa es la magia, ¿no? Pero para eso tienes que pensar en grande y tienes que pensar que se puede hacer, ¿no? Y me interesa tú que dices de las señales. ¿Qué son para ti señales? ¿Qué entiendes tú por señales y cómo te relacionas con estas señales del universo? Pues yo en concreto tengo una que es un número en concreto. Es un número de 3 dígitos, o sea que no es un número fácil que se me aparezca. ¿Vale? Entonces lo tengo como una señal la más importante. O sea, cuando tengo que tomar una decisión. Yo también lo hago sobre los números también, que estoy mirando ahí a ver. Claro, y entonces tengo como niveles, ¿no? De señales, ¿no? Que yo las interpreto así. Entonces, cuando se me aparece el número de los 3 dígitos, es que además que no es difícil, ¿no? Es como la señal más gorda, de decir, sí, 100%, ¿no? Y luego tengo pequeñas señales, pues a lo mejor llamadas de teléfono o mensajes, palabras, de repente algún libro que o se me ha caído ¿cómo se llama? Lo que pones para la hoja por la que estás en el libro, no me sale ahora mismo la palabra. Y entonces lo abro y estoy buscando y empiezo a leer y aparece una frase potente, ¿no? Que tiene mucho que ver con el propósito que yo tengo en ese momento. Digo, jolines, ¿no? Y entonces son pequeñas señales, lo que es verdad que tienes que estar metido en este mundo para saber interpretarlas. Porque las señales están para todos, ¿eh? Las señales son para todo el mundo. Luego está la gente que las sabe interpretar y la gente que pasa desapercibido de esto. Entonces esta es la gente que te dice, esto es mentira, ¿no? Esto no existe. Vale. No resuenas conmigo, adiós, ¿no? Estoy en otro nivel. Dices, Es que, bueno, yo lo que escuché respecto a las señales, que al final las señales son... las señales siempre tienen que ver con tu alma, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cuerpo y un alma. El cuerpo quiere el confort, quiere la comodidad, quiere el placer fácil, quiere la rutina, la seguridad. Y el alma solo quiere expandirse y cumplir su misión. Todos nosotros tenemos un alma que tiene una misión, a venir aquí, ¿no? Hemos venido aquí a hacer algo. Y cuando sentimos que no estamos haciendo eso, es como que tu alma está así como esperando, como diciendo, joder, a ver si se da cuenta ya y espabila y se pone. Y voy a mandarle señales, a ver si así se da cuenta, ¿no? Y para mí, eso es lo que tienen que ver las señales, ¿no? Para mí las señales siempre te están diciendo no, lo que dices tú no. O estoy yendo por el camino correcto, o te está diciendo, oye, no, cuidado, por aquí no es, no. O sea, a veces hay señales que te dicen, hostia, no. Pero sí, es muy interesante. ¿Tú crees en el mundo espiritual? Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que crees tú? Aparte de la manifestación, ¿en qué crees? sí, yo estoy muy metida en el mundo espiritual. Cuando me formé con un mentor en el tema de la manifestación. Y luego ya pasé un poco más a la parte más holística, la más espiritual, que ya hice una formación con otro mentor, la formación completa. Y sí, a mí la espiritualidad, Jorge, me ha cambiado la vida. O sea, me ha hecho el autoconocimiento. Realmente, además, en la fase del desarrollo personal y el autoconocimiento, yo siempre digo que hay tres fases. La primera es la de la negación, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí todo esto? Esto no puede ser, esto es horrible, esto es un caos, ¿no? Todo te pasa porque tú vas repitiendo patrones hasta que tú no aprendas, ¿no? Este es como un nivel básico, ¿no? De todo esto lo sabemos. Y luego ya entras como en la segunda fase que voy a empezar a leer, voy a empezar a aprender, ¿no? Los conocimientos, a formarme, ¿no? Y luego ya entras en la tercera fase, que ya es la aceptación de tu ser, ¿no? Y es donde pones en práctica todos esos conocimientos que has adquirido en la fase 2. Entonces la espiritualidad, yo siempre digo que es un camino que no es fácil, porque es un camino, hay partes de la fase 2, por ejemplo, como lo llamo yo, ¿no?
que es donde estás formándote, todo el rato estás como en lucha con tu ego, ¿no? Que sí, que no, que esto funciona, que no funciona. Realmente funciona. Y de hecho, si tú pones en práctica los conocimientos y la formación, ¿no?, que tú tienes, realmente funciona. Pero no es un camino fácil. Lo que pasa es que la gente piensa, ¿no?, que todo en esta vida llega muy pronto, que todo es muy fácil. No, y realmente autoconocerse y el tema del camino de la espiritualidad y el desarrollo personal, como tú bien sabrás, es un camino muy difícil. Sí, totalmente. En el La que gente llegas entiende mucho. la espiritualidad como algo súper bonito y súper chill y para la foto de Instagram, ¿no? Pero la espiritualidad es un camino muy jodido. Muy jodido. De enfrentarte a tu sombra, de enfrentarte a tu trabajo interno, ¿no? Y de saber que todo lo creas tú. Por lo tanto, ese enemigo también, ¿no? Y esto es algo que tu mentor seguramente también te ha explicado, ¿no? Todo conflicto fuera, en realidad, lo estás generando tú, o tú eres el responsable en cierta manera, ¿no? Y esa responsabilidad completa sobre todo lo que ocurre es como, hostia, joder, ¿no? Porque al final, yo creo que de todo lo que ocurre, siempre nosotros estamos armados. O sea, no quiere decir que si alguien te ha traicionado o alguien te ha hecho una putada, quiere decir que tú lo has provocado. No, pero siempre tú estás al mando de esa situación. Siempre puedes decidir, oye, pues puedo decidir salir de esta situación, o puedo decidir cambiar yo, ¿no? Siempre tenemos dos opciones. O sales de la situación o cambias tú. Pero es lo único que hacemos, ¿no? Y también siempre interpretamos como que existe éxito y fracaso, pero en realidad lo único que existe es aprendizaje. Y de hecho, cuando tenemos éxito aprendemos menos y cuando tenemos fracasos aprendemos mucho más. Entonces tú eres una persona que has aprendido mucho porque también has tenido éxitos y has tenido fracasos. Y me gustaría que dijeses, ¿no? Porque yo creo que tú eres un ejemplo claro de que a veces el universo no va como a ti te gustaría. Y cómo tienes que actuar cuando tu realidad exterior no se parece en nada a tu realidad mental de, oye, yo visualizo esta visualización, ¿no? Y veo que mi realidad física no tiene nada que ver. ¿Cómo lo hacemos para coger fuerzas y no quedarnos atascados en la realidad material? Porque eso es lo que ocurre. O sea, para mí la manifestación es la capacidad de visualizar una realidad alternativa a la realidad que tenemos. Pero es muy jodido y muy difícil pensar en ser millonario cuando veo mi cuenta del banco y la tengo a cero, o cuando veo que tengo esta situación familiar tan difícil, ¿no? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, yo lo que digo siempre es que todo conflicto que tienes a nivel externo, ¿no?, es un reflejo, ¿no?, de tu condición interna. O sea, eso para empezar. Por lo tanto, siempre estamos buscando, ¿no?, la valoración fuera, en el exterior, cuando realmente todo está dentro de ti. Entonces, lo más importante para tú alcanzar tu felicidad, tu éxito, ¿no?, lo que hemos hablado antes, ¿no?, es una coherencia, un equilibrio entre tus valores, ¿no?, entre lo que piensas y lo que dices, ¿no? Muchas veces decimos o no actuamos en consecuencia con lo que pensamos. Entonces, ahí hay una controversia. Es imposible que se dé lo que tú quieres fuera. Totalmente. Si tú estás pensando, o sea, esto es ley de causa y efecto, ¿no? Lo que tú estás experimentando ahora mismo simplemente es un reflejo de tu interior, ¿no? Es un efecto de una causa. Busca la causa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? ¿Desde dónde? Vete a la niñez si hace falta. Vuelve a tus heridas, abre tus heridas, ¿no? Estudia tu constelación familiar, ¿no? Lo que sea, porque todo viene de ahí. O tu niñez o de tu adolescencia, ¿no? Yo tengo ya muy localizados mis traumas y mis heridas y están muy trabajados. Ojo, todavía ahí quedan, ¿eh? Porque, fíjate, es un trabajo complicado. Todo conflicto que tenemos fuera equivale a un conflicto dentro. Y todo conflicto dentro equivale a una entidad de la niñez. Sí. Sí. Yo estoy completamente segura de que 100% de la niñez o de tu etapa de la adolescencia. Todo es una herida. Los traumas son heridas. Es exactamente lo mismo. Entonces tienes que irte a tu niñez, tienes que buscar qué pasó con tu padre, con tu madre, con tus abuelos, ¿no? Siempre tiene que ver con nuestra familia, con nuestro Sí, entorno. por normas reales, sí. Porque muchas veces pensamos que tenemos un problema con nuestra pareja, ¿no? A día de hoy, ¿no? Y realmente el problema es tuyo a través de esa persona, con tu pareja, con un familiar o con quien sea, ¿no? Por lo tanto, el problema vuelve a ser tuyo. No es tu pareja, es tuyo. Y lo que estás experimentando ahora es un efecto. Vete a la causa. Por lo tanto, la causa siempre va a estar atrás. Siempre, siempre, siempre. Entonces, y si estás repitiendo patrones, vuelve más atrás de esos patrones. Por lo tanto, siempre acabas en la adolescencia o en la niñez, ¿no? Un trauma que tienes ahí que no has sanado o que está en tu subconsciente, ¿no? Porque tu consciente ha querido obviar esa parte, ¿no? Vete a tu subconsciente, ¿no? No es fácil,
trabaja, medita o acude a terapias de hipnosis, ¿no? Que te pueden ayudar, ¿no? Con una regresión, ¿no? Alcanzar, ¿no? Un poco esa parte de tu niñez donde hay heridas ahí que tú o tu mente ha bloqueado. ¿Cómo se cura otro? ¿O cómo se sana? No sé si es la palabra curar la adecuada, pero ¿qué hacemos? Pues si sabemos que tenemos un trauma. Bueno, yo creo que el peor trauma que existe es el trauma que no eres consciente de que existe. Porque el trauma tiene una cosa, que es que el trauma el trauma es un momento de dolor pasado. Y ese momento de dolor pasado muchas veces busca esconderse porque no quiere salir a la luz, porque teme el que vuelva a desencadenarse el dolor que lo ocasionó. Uh-huh. Y entonces, de hecho, he hablado también con pacientes, con personas que yo también lo he estudiado, el tema de los traumas, y muchas veces ocurre que hay personas que no tienen recuerdos de la infancia. Por ejemplo, de los 4 a los 6 años no tengo recuerdos, ¿no? Y es porque ocurrió algún tipo de trauma y se ha como ocultado ese trauma porque no teme el cerebro inconsciente, ¿no? De alguna manera teme que eso salga a la luz. Ese es el trauma, yo creo, más peligroso, el que no eres consciente de que existe. Pero una vez ya logras localizarlo, ¿cómo lo sanamos o cómo ayudamos a superar ese trauma? Con el perdón. Es la única manera. Tienes que aprender a perdonar a esos padres, porque ellos no supieron hacerlo de otra manera, a esos hermanos, a esos abuelos. Es la única manera, por el amor y el perdón. Y es difícil, ¿eh? Porque no es una tarea fácil, ¿eh? Porque tú muchas veces o guardas un rencor dentro, ¿no? Porque dices, jolín, es que mi vida hubiese sido de otra manera si no hubiese pasado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi infancia tengo recuerdos muy, muy dolorosos. Y los recuerdos están y no los puedes borrar y a veces te vienen, ¿no? Tienes que aprender a perdonar esos recuerdos y a esas personas que no tuvieron y vivieron en la época en la que estamos ahora, donde, bueno, pues el tema del desarrollo personal, tú ¿no? Tienes más acceso, ¿no? Pero antiguamente no. Entonces tu padre es lo que su abuelo le enseñó, a su vez su bisabuelo, tatarabuelo. Podemos ir así hasta da miedo. Pero claro, ellos no supieron hacerlo de otra manera, entonces tienes que perdonarles y aplicar. El perdón no es fácil, pero es la única manera de que sanes contigo mismo. Claro, entiendo que eso, ¿no? Que tenemos estos momentos difíciles, este perdón, este rencor, ¿no? Que se nos despierta. Pero sí que es verdad que lo que hablábamos, ¿no? Hay dos cosas. La primera es que hoy no estaríamos hablando aquí contigo si tú no tuvieses una historia que contar y no tuvieses unos traumas que has sanado o que estás sanando. Porque seguramente si hubiésemos tenido una vida normal, y seguramente la gente que nos está escuchando es lo mismo, no lo estaría escuchando si no tiene algo sobre lo que cree que tiene que trabajar. En mi vida fue un poco igual, ¿no? Mi vida, bueno, más o menos iba bien, pero cuando empecé a recibir hostias y cuando las cosas me empezaron a ir mal, entonces dije, oye, yo siempre había pasado por delante de la sección de los libros de autoayuda y decía, bueno, esto es para la gente que no sabe cómo va la cosa, esto es la gente que idea, que hay gente más rara la que mira los libros de autoayuda. Y digo, este tío es raro. Y luego fui yo el que tuve que acudir ahí y decir, oye, por favor, chíame porque no me he dado cuenta de que no entiendo nada, ¿no? Y desde entonces pues, no paro de entender y nunca digo que sé porque digo, joder, siempre tengo algo nuevo que aprendo y siempre hay algo nuevo que puedo aprender. Entonces, primero es que creo que todo trauma también nos enseña y el trauma es un maestro. Si sabes interpretarlo bien. Y esta es la segunda parte. Es que no puedes cambiar lo que ha ocurrido. Y tú tienes también, ¿no? Una historia. Ostras, tú tienes una situación familiar, tienes unos traumas, tienes algo que te ha ocurrido con tu hijo. No puedes cambiarlo. O sea, eso es, ¿no? Y aquí creo que hay lo que dices tú, ¿no? Una aceptación también del momento presente, que esto es algo que también habría que hablar, ¿no? ¿Cómo aceptar? Esto es lo que dicen, ¿no? A mí eso es algo que me costaba mucho entender. El presente es perfecto, ¿no? Esto que se dice mucho en la espiritualidad. Y yo digo, joder, pero ¿cómo es perfecto? Pues si le doy la cuenta del banco a cero, si tengo no sé qué, si tengo no sé cuántos, ¿cómo va a ser perfecto? ¿Cómo lo entiendes tú esto de que el presente es perfecto? Porque siempre estás en el momento adecuado para cualquier cambio, siempre. Y todo lo que te está pasando ahora es un aprendizaje. Y es lo que hablábamos un poco antes de las señales, ¿no? O lo sabes interpretar o hay gente que no sabe interpretar. Entonces yo sé que ahora mismo estoy en el momento presente, pero cuidado. Mi vida sigue habiendo problemas, ¿eh? En mi vida sigue habiendo problemas. Claro. Y yo sigo teniendo a mi hijo como un Claro, por eso te digo. Claro, ¿crees que es perfecto? Es perfecto. Ahora mismo es perfecto, como tiene que ser. Porque va todo al camino a mi meta. Entonces, todo lo que nos pasa en este momento es un aprendizaje, estés en el momento que estés. Da igual, no importa. Hay gente que piensa ahora mismo que está por los suelos moviéndose. Perfecto. Es que es ahí donde tienes que estar ahora mismo. Porque de ahí vas a resurgir. Como la feliz. Que es ahí donde te vas a coger toda la fuerza. Si estás preparado y dispuesto a ello, claro. Cuidado.
Que eso no es fácil. Hay gente que luego decide, ya está, mi vida es así, no, y tu vida es así, ni tú eres así. Olvídate del personaje que te has creado porque no eres eso. Conócete. Hay la gente que dice, no, es que yo soy así y el que quiera que me acepte, ¿no? O sea, Claro, exacto. Claro, si no te gusta, no, perdona, es que tú no eres así. Este es el personaje que tú te has creado y te has creado desde tu infancia, que luego has reforzado toda la adolescencia y ya te piensas que eres esa persona. ¿Tú sabes lo que he llorado yo, por ejemplo, leyéndome el libro de los enneagramas, ¿no? Viendo el eneatipo que era yo? O sea, yo veía unas cosas y leía unas cosas, Jorge, que decía, ¿soy esto? Y yo, por dentro decía, sí, eres esto. Y eres así, te portas así porque esto. Coño, me ha tocado llorar mucho. Pero yo sabía que no era ese personaje. Entonces, olvídate del personaje que te han montado, que no eres eso. es que eso también es un peligro del tema del horóscopo, de los enneagramas, todas estas cosas, ¿no? Que también a veces te encasilla en una persona y, oye, tú eres mucho, tú eres un alma, eres un ser infinito, eres un ser creador. Y por eso en la Cábala, que es una de las cosas que yo estudio mucho, ¿no? Pues siempre se dice que el alma humana puede por encima de los astros, puede por encima de los eneatipos, puede, porque no es solo somos eso, no somos seres limitados. Lo que pasa es que nuestra mente siempre se encasilla, ¿no? Este es un poco el ser humano es un ser humano que vive en dos mundos. Vive en un mundo mental donde todo es infinito, donde puede crear todo en su mente, y un mundo finito donde, joder, es lo que tengo. Tengo esta taza, tengo este café, tengo lo que tengo. Y entonces es esta bipolaridad. Los seres humanos son seres bipolares, en cierta manera. Y entonces hay que aprender a convivir entre estas dos realidades. Y ese es el punto, ¿no? De aprender a entender que obviamente no puedo dejar de lado el mundo material, porque el mundo material es importante, es donde nos vivimos, es donde estamos, y a veces la espiritualidad peca un poco de dejar de lado el mundo material, ¿no? De ponerme solo a meditar, y a veces se confunde espiritualidad con evasión, y ese es un peligro de la espiritualidad. Sí. Pero también hay lo otro, que es ser muy materialista, fijarme mucho, ¿no? Pues no sé, una persona, yo por ejemplo he estado 10 años trabajando en una cocina, y estuve 10 años trabajando en una cocina porque no era capaz de visualizar una realidad alternativa. Y cuando empecé a imaginar y empecé a darme cuenta de que se podía cambiar la realidad, te das cuenta de que puedes cambiar. Y volviendo un poco a lo que decíamos, ¿no? Tú eres una persona que eres el ejemplo de una persona que vive una realidad que no le gusta, pero sabe no dejarse llevar por lo que ve y sabe que le espera algo mejor. Y vibra desde esa realidad diferente, alternativa, que no tienes aún, pero que sabes que un día llegará. Y yo creo que te estás dirigiendo muy bien hacia ello, ¿no? Entonces, también comentando un poco lo que me decías del tema del trauma, no podemos cambiar lo que nos ha ocurrido. Tú has vivido dificultades, has vivido momentos difíciles, situaciones complicadas, pero puedes cambiar la visión de lo que te ha ocurrido. Es decir, oye, ¿qué me quiere decir Dios con esto, no? ¿Qué me quiere decir, bueno, pues el espíritu, como lo quieras decir, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí con esto? ¿Qué hay de divino en esto? Y ojo, a veces hay que preguntarse qué hay de divino que esta persona se vaya en vida, o que hay de divino que esta desgracia, ¿no? Y hay que aprender a decirlo. Tú has estudiado también el curso de milagros. Me gustaría que me hables un poquito de eso. Bueno, al final el curso de milagros es un libro difícil, ¿no? Porque tienes que ir muy poco a poco, tiene varias partes. Es difícil de leer, yo no me lo he leído nunca, pero me dicen que Es difícil, o sea, tienes que ir poquito a poquito, porque si no es verdad que te abruma mucho. Tiene una parte de prácticas también, ¿no? Y entonces es un libro muy completo porque realmente el aprendizaje que tiene este libro, la enseñanza que te da este libro, ¿no? Es a cómo vivir, lo que hablábamos un poco antes, desde el amor, a practicar el perdón, ¿no? Entonces es un libro que te ayuda mucho, es verdad que es un libro para estar ya un poquito metido en el mundo de la espiritualidad. No lo recomiendo de comprártelas de nuevas porque es verdad que te vas a volver un poco loco, o sea, tienes que ir a adentrarte un poco en el mundo de la espiritualidad y luego ya empezar a practicar con el curso de milagros, ¿no? Es un libro muy completo, a mí me parece fascinante. Yo siempre, de hecho, da igual el momento, ¿no? Hay veces que estoy en casa y incluso a veces abro por cualquier parte del libro, ¿no? Y es que es un libro que cada folio es un regalo. Cada hoja es un regalo. O sea, todas las hojas tienen un aprendizaje importantísimo. Entonces yo hay veces que hay días, porque joder, yo también tengo días malos. O sea, es que la gente se piensa que como estás metido en este mundo, oye, tú no puedes tener un día malo o cagarte todo. Pues me cago en todo muchas veces también. Y no pasa nada. Y tengo días malos y a veces me equivoco y a veces discuto. Lo que pasa es que luego tengo una capacidad de pensarlo desde otro punto, ¿vale? Pero entonces a lo mejor abro el libro, cojo el curso de milagros y lo abro por cualquier página. Y es como
son mensajes. Es un libro que, si lo hablamos antes de las señales, para mí es un libro señal. La página que abras es una... Siempre, siempre. Y todo lo que tiene y todos los conocimientos que vas a aprender de ese libro son desde el amor, desde la bondad y desde la fe, que al final, ¿no? Pero que muchas veces la fe, yo lo aprendí mucho tiempo, y es algo que a mí el curso de milagros me ayudó a recuperar la fe. ¿Y has recuperado la fe en Dios? ¿Crees? Sí, siempre creí en Dios, pero dejé de creer cuando pasó lo de Hugo, ¿no? Yo dije, me has abandonado y no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo odié mucho, ¿no? Todo lo que era Dios, porque dije, yo, una persona normal que intento hacer las cosas bien, ¿no? Porque me ha pasado esto, ¿no? Y ahora entiendo por qué, ¿no? Es que Hugo es el que ha venido a enseñar. Dios me mandó a Hugo para que Hugo me enseñara. Hugo fue el que vino a enseñarme, ¿no? Todo este proceso y a volver a abrir mis heridas del pasado para sanarlas. Entonces, Hugo no fue mi problema. Mi problema siempre fui yo. Hugo solo vino a mostrarme. Y me lo matí. Fue Dios que puso a Hugo ahí. Entonces, es verlo desde una perspectiva diferente. Entonces, ahora le doy las gracias por haberme mandado a este ángel de la guarda. Creo que Hugo es un ángel de la guarda. De hecho, creo que en vidas pasadas lo ha sido. Y creo que está aquí para decirme, cuidado, tienes algo ahí, ¿no? Que no, o sea, voy a venir yo con toda mi movida, A recordar. y que voy a ponerte mundo patas arriba, tía. Pero al final te vas a encontrar contigo mismo otra vez. Y aquí estoy. Pero es muy bonito esto que estás diciendo y gracias por compartirlo. La verdad que es súper bonito. Pero es justamente, ¿ves? Estamos viendo un poco lo que hablamos al principio. Es un cambio de perspectiva. La situación es la misma que cuando te lo tomaste desde el punto, oye, pues voy a beber o voy a culpar a Dios, voy a culpar al mundo o me voy a poner en modo víctima o lo que sea, ¿no? Pero ahora lo que has aprendido es a verlo de otra manera. Y al final eso es lo que la vida, la ley de atracción o el desarrollo personal es tan sencillo. Por eso en la Cábala dicen que Dios está en tu visión, en tu manera de ver el mundo. Porque es lo único que podemos cambiar. El mundo es el que es. Pero paradójicamente, cuando cambias tu manera de ver el mundo o de interpretar eso que te ha ocurrido, de repente tu realidad empieza a cambiar. Después. Ahí está el secreto. Ese es el secreto. ¿Has dado con la clave? Eso es. Es la manera en la que miramos las cosas, ¿no? Sí. Y una cosa que yo a veces intento hacer, ¿no? Es ¿qué hay de divino en esto, no? O sea, oye, voy al coche y se me ha pinchado una rueda. Bueno, ¿qué hay de divino en esto, no? Porque algo de divino hay ahí, aunque no lo sepa ver. Aunque no lo sepa ver, ¿no? Y tal vez es algo que ahora mismo va totalmente en mi contra. Pero algo de divino hay en ello. Y en cuanto vea cosas divinas, más cosas divinas voy a traer a mi vida. Y cuando decía en la Cábala, ¿no? Creo que era Abraham, que una vez le pasó una cosa con su hijo, algo parecido a lo que te pudo haber pasado a ti. Y dijo, qué injusto es el mundo. Dice que cuando dijo, qué injusto es el mundo, de repente le vinieron 7 años de mala suerte y de cosas malas. Porque cuando tú decretas que el mundo es injusto, obviamente... El universo lo vence. Claro, va a decir, ostras, vale, tus deseos son órdenes, Claro. vamos a hacer que sea injusto. ¿No? Y es así, o sea, la realidad es la que es. Depende de tu visión, de tu manera de ver las cosas. Cómo vas a interpretar o qué vas a hacer, ¿no? Y esa es la magia. La magia es tu mirada, ¿no? Por eso un símbolo siempre mágico ha sido el ojo, ¿no? El ojo, la pirámide, el ojo, los ojos de los Illuminati, pero todo al final es el ojo, ¿no? La visión. Es muy importante lo que vemos y cómo ves lo que ves. Y muy interesante esto que nos estás contando. Hablando del curso de milagros, ¿crees que dicen que este libro fue canalizado por Jesús? ¿Qué opinas de todo ello? O sea, ¿crees que se puede canalizar con otras entidades, con otros planos? O no sé, ¿qué opinas de todo ello? No estoy muy puesta en esto. Yo creo al final, creo en la Biblia. La tuvo que escribir en algún momento, ¿no? De hecho, si tú lees la Biblia, los mensajes que te da realmente son buenos, son de dragones de la bondad. No hay maldad en la Biblia. Entonces, no sé por qué tenemos tanto odio, tanta manía, ¿no? Cuando es un libro que solamente, o sea, nos encantan los libros de desarrollo personal y autoconocimiento, y este es el mayor libro de desarrollo personal y autoconocimiento. Pero como está muy relacionado con la iglesia, creo que el problema está ahí, ¿no? Sí. Y entonces es como ha generado un odio, ¿no? Durante toda la vida. Pero realmente es un libro que solo te habla de cosas, o sea, solo puedes aprender cosas buenas de él. Por lo tanto, ¿por qué? Y yo una cosa pregunta, ¿no? Pero evidentemente, no sé si lo escribió Jesús, no sé si lo escribió Pedro, Luis o su padre.
No lo sé quién lo escribió. No tengo la certeza absoluta de nada, ¿no? Pero sé que alguien lo escribió. Y esa persona estaba en lo correcto. Porque es la clave de todo. Es la base de todo. Tú aplica eso y la vida te va a cambiar. Eso 100% asegurado. 100%, 100%, opino 100% igual. De hecho, eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a poner orden, ¿no? Por un poco lo que decimos, ¿no? Porque vivimos una vida moderna donde al final no hay orden para nada, parece que nada importa, parece que todo da igual, ¿no? Y lo que te enseñaban estas tradiciones antiguas, y puede ser la Biblia, pero puedes coger otra, ¿no? Pero al final es como, hostia, poner un orden, una prioridad, decir, hostia, vale, ¿cuál es una brújula, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que tirar? Y cada vez hay más influencers, más coaches, más mentores que hablan de Dios, ¿no? No sé, tenemos a Jorge Carrasco con el curso de milagros, tenemos a Izanami, que también es una coach y una mentora que también está hablando mucho de Jesús, tenemos René ZZ, que tienen podcast, que también habla mucho de Jesús, incluso Yados, ¿no? Que nos ha hecho el prólogo del último libro que hicimos. Y ahora, por ejemplo, da un giro total hacia la Biblia, hacia Dios, en sus vídeos siempre habla de Dios. Parece, yo creo que la historia siempre va por etapas o por modas, ¿no? Hubo una moda que fue, ostras, Dios, dejemos a Dios de lado, ¿no? El materialismo, y obviamente era necesario en ese momento que hubiese que dejar de lado la tradición, porque obviamente la tradición también acarreaba muchas cosas que eran muy arcaicas, y cosas con la mujer, bueno, muchas cosas que obviamente vienen de un mundo antiguo que había que dejar de atrás. Pero ahora nos hemos dado cuenta que, joder, nos hemos quedado huérfanos, ¿no? De valores, de espiritualidad, y cada vez hay más gente joven, como nosotros, que decimos, oye, pues sí, yo creo en Dios y no me avergüenza decirlo, ¿no? O creo en, no sé, la Biblia, o creo en... Y no quiere decir que tenga que estar en la iglesia todos los días, de que sea un... Yo, de hecho, no me considero de ninguna religión. Practicante. Sí, o sea, yo no soy ni católico, ni judío, ni... No, o sea, voy a mi manera, pero entiendo o quiero entender que la vida tiene unos valores y que tiene unos... Quiero conectar con esta espiritualidad porque me va bien. O sea, la verdad es esa, ¿no? Que cuando la palabra Torah, por ejemplo, que es donde viene el Antiguo Testamento, significa ley. Y en realidad la Torah son las leyes de este mundo. O sea, la Biblia venía como de esta Torah antigua de los judíos, que es las leyes de este mundo. Y si tú sabes cómo funcionan las leyes de este mundo, pues vas a ir a favor. Y si no, vas a ir en contra. Y si vas en contra, es como cuando vas en contra de la corriente. Te vas a fatigar el doble. O sea, te va a costar el doble, ¿no? Y cuando las cosas nos cuestan mucho esfuerzo, o sentimos que todo el mundo va en nuestra contra. Había un vídeo de Emilio Duló, que de los primeros que yo leí vi cuando empecé en el mundo de desarrollo personal, decía: yo conocí a una persona que me decía que su vida era un desastre, que sus amigos estaban mal, que su pareja estaba mal, que su jefe le odiaba y que el mundo le tenía manía. Y él decía, a ver, me encanta, dice, no será, dice, en vez de que todo el problema lo tenga todo el mundo en contra tuya, dice, no será que el problema eres tú, ¿no? O sea, y al final eso es lo que pasa. Emilio Duro, que maravilloso. A mí Claro. es que también me encanta, es una persona... Pero es verdad, el problema lo tienes tú. O sea, no lo tiene nadie. Nadie tiene El problema es tuyo a través de los demás. Entonces, culpamos. La culpa siempre, ¿no? Culpamos a tu pareja de que no ha funcionado la relación. Culpas a tu hijo de que no... O sea, siempre estamos culpando. Nos basamos, o sea, nos tiramos todavía desde que nos levantamos. Con la culpa. Y entonces, es como una vía de escape, ¿no? Porque el que tú culpes a lo externo, ¿no? Es como que te libera de tener que buscarte a ti dentro del problema, ¿no? Y entonces, no, esto es tuyo, 100% siempre. ¿Cómo lo haces tú para dejar de culpar a la gente, ¿no? No sé, me coge una persona ahora y me hace una putada, o no sé. ¿Cómo lo hacemos para dejar de culpabilizar a los demás? Pues hombre, la verdad que estoy en un momento en el que, como me planteo todo, porque es verdad que el tema del autocontrol, de la espiritualidad, ¿no? Te planteas todo, entonces digo, vale, me ha pasado esto con esta persona. En un momento, evidentemente, la emoción de enfado o lo que sea, sale porque, bueno, también es natural, somos humanos, ¿no? Pero luego me pasa muchas veces a ver la situación desde fuera, ¿no? Salgo de mí y veo todo desde fuera. Y digo, vale, ¿por qué te ha pasado esto? ¿Por qué has culpado a esta persona? ¿Por qué? Entonces, esa capacidad de ver las cosas desde otro plano, ¿no? Te ayuda mucho a ver que realmente esa persona no tiene la culpa de tus problemas, de que esa persona, si ha venido enfadada y te ha dicho X, a lo mejor esa persona también está batallando, ¿no? Su lucha interna, y tienes que aplicar un poco ahí, ¿no? La parte también del perdón, ¿no? De
de intentar que las cosas no te afecten de la manera en la que... Y a mí me afectan igual también las cosas, ¿eh? Porque yo hay veces, de ahí es que me enfado como todo el mundo, como te enfadarás tú, joder, mal, ¿no? Sí. Pero esa capacidad de no culpar, ¿no? De buscarte dentro y decir, vale, ¿por qué me ha pasado esto? ¿O por qué he atraído esta situación a mi vida? ¿No? Porque a lo mejor si yo no hubiese estado bien o vibrando bien este día, esta situación no se me hubiese dado. Entonces estamos un poco de locos, ¿no? Porque estás todo el día ahí imaginando, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Para qué ha traído esto? Entonces, hay veces que digo, joder, o sea, Soraya para allá, porque quizás todo el día... Hay veces que las cosas a mí pasan sin más y ya está, pasa un coche, ¿no? Pero es verdad que ya asocias un poco todo, pero muy importante trabajar el tema de la culpa, porque no hay nada afuera, no hay nada afuera, ¿no? Que pueda herirte, ¿no? Todo está dentro de ti. Nada tiene la capacidad de poder joderte el día. Exacto. Eso es, veis, creo que aquí has dado un tema, y creo que también resume un poco todo lo que hemos estado hablando, es que muchos de nosotros, y es completamente normal y creo que forma parte del ego, el ego siempre busca un salvador, algo que va a cambiar las cosas y que va a hacer que todo sea fantástico, ¿no? Cuando tenga dinero, todo será fantástico, cuando tenga esa carrera, todo va a ir perfecto, cuando tenga esa pareja, mi vida será perfecta. Y buscamos un salvador que en cierta manera haga el trabajo por ti, ¿no? Y que diga, hostia, a partir de ahora voy a pulsar un botón. Y esto pasa mucho también con la espiritualidad y con la ley de atracción, ¿no? Ostras, hay gente que me escribe, ostras, quiero saber cuál es la afirmación para que mi vida ya sea fantástica y todo me vaya bien. Genial. Y un botón ahí que le pueda pulsar y todo sea perfecto, ¿no? Pero en realidad no existen trucos, no existen técnicas, no existen... Es un trabajo personal y obviamente hay cosas que te aceleran o que pueden producir atajos cuánticos, ¿no? Que digas, ostras, wow, era un salto cuántico aquí que no era ni consciente. Entonces, a todos nosotros nos ocurren situaciones en la vida, a veces situaciones que no nos gustan, y tenemos que buscar esa manera de decir, bueno, tomo responsabilidad de la situación. Yo un truco que utilizo es siempre plantearte, oye, ¿y si esa persona por la que estoy totalmente en contra tiene un 1% de razón? ¿No? Y hace este ejercicio, ¿no? O decir, ostras, vale, voy a plantear con esta persona que digo, no, es que no está nada en lo cierto. Bueno, ¿y si tiene un 1%? Démosle un 1% de razón. Y cuando dices, hostia, todo el mundo tiene un 1% de razón, entonces te vas a dar cuenta, oye, ¿podría tener un 2% de razón? Bueno, pues... Y al final te das cuenta que esa persona pues igual tenía un 30%, un 40% o un 60%. Y luego te das cuenta, oye, pues igual esta persona sí que tenía parte de razón, ¿no? Todo el mundo... Al final no hay gente completamente mala ni gente completamente buena. Todos somos... El ser humano es un ser que se mueve entre grises. Entonces, no hay un ser humano blanco ahí que digas, hostia, es la definición de la espiritualidad completa, ni un ser humano que digas, guau, este ser es lo peor del mundo. No. Los seres humanos nos movemos entre matices. Y todos somos un ligero gris de una manera o de otra. Somos seres imperfectos que buscamos la perfección. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, lo que explica la Biblia, lo que explican todos los libros de desarrollo personal. Entonces, Soraya, esta charla ha sido muy potente, ha sido una charla donde nos has hablado de cosas que no habías hablado antes. Y antes de que dejarte unas líneas, unos minutos para que para que des también tu mensaje al mundo y que quieras explicar a nuestra audiencia, seguramente llegará un día, Dios quiera que sea de aquí muchísimos años. Ojalá que no lo viviésemos, pero bueno, seguramente llegará ese día que nuestros seres queridos se van a ir, que las personas que más queremos no estarán aquí. Y ¿qué consejo nos das para ese momento? Me encanta esta pregunta porque no me la hacen nunca. Y es algo que trabajé mucho. Trabajo mucho a muerte porque, bueno, mi hijo, bueno, pues no sabemos el tiempo que estará con nosotros. Dios quiera que sea mucho tiempo. Será el tiempo justo y necesario que tenga que estar, ¿no? Entonces he tenido que trabajar mucho la mente. La veo con otra perspectiva completamente diferente. No creo en la corte, aunque el cuerpo tiene unos años de vida, ¿no? Pero creo que somos, nuestra alma siempre estará viva y siempre estará en nosotros. Y creo fielmente en la reencarnación. Creo que venimos otras vidas y seguiremos y en otras vidas hasta que no hayamos aprendido bien el mensaje. Entonces podremos ser más libres, ¿no? Creo que de momento estamos como encadenados a repetir vidas hasta que aprendas el mensaje que realmente has venido a experimentar. Y entonces he aprendido, a lo mejor no estoy en lo cierto lo que te estoy diciendo, pero también ha sido mi manera de agarrarme a algo, ¿vale? Yo sé que tengo un hijo que tengo que enterrar, ¿vale?
Entonces, es muy duro esto, porque no es como la ley de vida, ¿no? Primero los abuelos, los padres, no es justo, ¿no? Como hablábamos antes de la justicia, ¿no? A mí esto sí que no me parece justo. Pero me va a tocar vivir. Entonces, tengo la capacidad de prepararme para ella. Y he llegado al punto en el que creo que las personas en la vida aparecemos pues para ayudar a otras, ¿no? Como una guía espiritual. Y entonces, para mí la muerte ha pasado a un segundo plano. Sé que tendré que vivirlo y en el momento que llegue, supongo que será muy duro y será doloroso. Pero lo viviré de otra manera. Porque para mí la muerte simplemente es el fin de un cuerpo, no de un alma. Y somos alma completamente, somos energía. Y sé que yo en mi hijo, en otra vida, volveremos a coincidir. Yo, mi experiencia con algún familiar y una vez que me he enfrentado al Guasdeno, y eh, mi experiencia es que la muerte, y no sé si es un poco fuerte decirlo, pero la muerte es una liberación. O sea, es mucho peor el proceso en el que sabes que esa persona se va a morir o que sabes que esa persona puede ser que se muera, que no o sea, cuando se produce, cuando se da, es muy triste y obviamente da mucha pena, ¿no? Pero para mí, yo personalmente como lo he vivido, es como, o sea, y es un poco fuerte que lo diga, pero es hasta algo, o sea, es un descanso, ¿no? Cuando tenemos descansar, ¿va? Exacto, o sea, es un descanso. Así es. Y pues es mucho peor el proceso de saber qué va a pasar, que esta persona sufriendo. Entonces, ese es el periodo duro, pero lo que es de que el proceso es un sueño eterno. Igual esta vida es un sueño, ¿no? Exacto. O es un juego y ya está. Se ha acabado tu juego ya. Bueno, en la Cábala se dice que nunca nadie se va antes de tiempo. Entonces todos nosotros tenemos nuestro tiempo fijado y es perfecto. Y eso no quiere decir que sea lo que a uno le gustaría. A uno le gustaría muchas cosas y ya no siempre lo tendremos, ¿no? Pero esta tentación, yo creo, de lo que ocurre, es de darme un sentido. Es lo que paradójicamente da sentido a nuestras vidas y lo que nos hace vivir una vida feliz. Porque si vives una vida, como bien has dicho, siempre culpando, siempre diciendo que injusto es todo, siempre en contra de la corriente, te vas a fatigar el doble y las cosas van a seguir pasando igual. O sea, esa persona que tanto queríamos va a desaparecer, todo va a seguir pasando igual, solo que le va a costar el doble porque vas a estar remando contra corriente, ¿no? Y creo, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? El desarrollo personal, el coaching, la terapia, la espiritualidad, incluso la Biblia te puede ayudar a ayudarte a decir, mira, la corriente va por aquí, sigue la corriente, aprende a ir en flow, ¿no? Ir en el flujo del universo. Y oye, puede ser que consigas un milagro, ¿no? Pues los milagros existen, puede ser que consigas un milagro, puede ser que consigas saltar. Y de hecho, en todos los mitos antiguos, todas las religiones, todas las tradiciones, se han producido milagros. Ha habido gente que ha vuelto de la muerte, ha habido gente que ha pasado de todo, ¿no? Y han habido señales, han habido... Entonces, cuando tú te conectas con esta energía, realmente sí que ocurren cosas que a veces son inexplicables. O señales que a veces dices, pero ¿cómo puede ser que tenga esta señal ahora, en este momento, ¿no? Que es una locura. Y para mí esa es la magia de la espiritualidad. ¿No? La espiritualidad no es que tu vida, pulsar un botón y que tu vida vaya a ser toda bonita. Y todo lo contrario, sino muchas veces va a ser, me voy a tener que enfrentar a mis traumas, voy a tener que revisar, voy a tener que enfrentarme a la soledad. Eso te iba a decir, es un camino muy solitario. Totalmente. Y vas a tener que aprender de pasar de la soledad a la solitud. Sí. Y es jodido. Y es jodido, claro. O sea, de no querer estar solo, que es la soledad, sí, al, bueno, esto es lo que toca y ahora tengo que estar solo y me voy a sentir conmigo mismo bien estando solo, que es la solitud. Sí. Pero es un camino solitario, porque te tienes que apartar de mucha gente, porque mucha gente además no te va a entender. Exacto. Y te va a acompañar. Entonces, tienes que dejar gente por el camino, aunque no quieras. Ellos ya cumplieron su función, en el momento en que tenían que cumplirla. Tienes que deshacer de esas personas con parejas que no te apoyan, que Sí. Es el momento. Eso para mí es la cosa más difícil que tiene la espiritualidad. Yo siempre lo he dicho, lo más difícil que tiene la espiritualidad es el dejar ir a personas que sabes que son buenas personas, que dices, es que esta persona es buena, es que no tiene nada malo, pero sé que me va a acompañar a donde yo quiero ir. No. Entonces te va a atrasar en el camino y tú tienes que centrarte en ti, porque la experiencia de vivir esta vida o este juego es solo tuya. Nadie la va a vivir por ti, ni nadie la va a juzgar por ti. Entonces tienes que ir solo
Y habrá gente que te acompañe durante mucho tiempo, gente que no. Pero tienes que aprender a soltar muchas cosas de dentro y de fuera. El famoso dejar ir, ¿no? Dejar ir. Oye, Soraya, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy chula. Me gustaría que tengas unos minutos para que, bueno, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y tal. Antes te voy a hacer una pregunta que es la que siempre hago y luego te dejaré unos minutos para que también, pues, bueno, pues que tú también eres coach, mentora, terapeuta y que con las personas que quieran dirigirse a ti, pues que sepan dónde te pueden encontrar. O sea, me gusta siempre preguntar si pudiese resumir todo lo que has aprendido, las lecciones, maestros, y ya no solo las lecciones de maestros, sino las lecciones de la vida, que a veces son mucho más poderosas que las de los maestros, en una sola frase que dejase. Solo te podrías dejar una frase de llegando al mundo de todo lo que has aprendido. ¿Qué frase dejarías para la posteridad? Ostras. Dejaría una frase, pues diría que no te esfuerces en ser quien no eres. Búscate, encuentra tu ser y después muéstraslo al mundo. Qué bonito. Pues, bueno, te dejo unos minutos para que también, pues, que te despidas y que digas, pues bueno, ¿no? Un poquito la gente que quiera saber más de ti, que sepas dónde te pueden encontrar. Bueno, yo estoy en las redes sociales, en Instagram con Soraya Herrero. Yo creo que, sobre todo lo que a mí me llena es poder ayudar a personas que estén pasando un momento difícil, da igual de lo que sea, porque a mí me salvó ver vídeos de personas que te motivan, que han tenido una historia detrás y que siguen con esa historia, lo que tú hablabas, pero paralelamente, ¿no? Intentas vivir lo mejor posible, que es lo que me pasa en mi caso. Yo simplemente con que esa gente se sienta identificada conmigo y poder ayudar a esas personas, me es suficiente. No pido mucho más a la vida. Creo que en la vida mi destino era este, ¿no? Yo llevo durante un tiempo formándome, sigo formándome, de hecho, y siempre estoy en aprendizaje, ¿no? Y decirle a esas personas que no están solas, que en la vida hay una salida, siempre, muy bonita, y que aprovechen y vivan este momento siempre como un aprendizaje. Y que aquí estoy, por supuesto, siempre que me necesiten. Estoy con proyectitos ahora importantes, que se vienen ahora proyectos importantes, que ya los iré publicando. Y nada, pues poco más. Que darte las gracias, Jorge, que eres maravilloso. Y gracias por prestarme tu espacio para tener esa charla contigo. Y que es un placer conocerte. Gracias, Soraya. Bueno, yo creo que eres la definición de mentor. La gente a veces no sabe esto que es el coaching o el mentor, ¿no? El mentor es una persona. O sea, el coach es una persona que te acompaña. Seguramente tú también seas coach. Pero un mentor es una persona que ya ha vivido eso que explica, ¿no? Y eso es lo que hace que seamos mentores, ¿no? O sea, yo, pues, por ejemplo, conseguí una cierta transformación y ayudo a personas a tener la transformación que yo tuve con las herramientas que yo he aplicado. Y tú, en este caso, pues eres el ejemplo de una persona que has vivido una situación, has salido de allí y tienes las herramientas que a ti te han funcionado y es lo que explicas, ¿no? Y al final eso es lo que nos da también autoridad, ¿no? A veces la gente dice, ostras, que necesito cursos. No. O sea, solo necesitas haber tenido una transformación tú y obviamente, pues cuanto más sepas y cuanto más conocimiento tengas, pues mucho mejor. Soraya, ha sido un placer y bueno, pues cuando quieras volvemos a repetir la charla. Muchísimas gracias. A ti, siempre. Bueno, familia, ya habéis visto una charla muy potente que toca temas también duros, temas difíciles, pero también temas muy bonitos, porque en la solución a estos temas, a estos momentos que todos vamos a vivir situaciones complicadas, familiares, gente cercana que se va a ir, y precisamente el crecimiento personal y la correcta espiritualidad te ayuda a prepararte para esos momentos, ¿no? Y a decir, bueno, voy a entender o fortalecerme o entender que siempre, o sea, creo que resume un poco todo lo que hemos hablado con Soraya, es el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y podemos decidir no sufrir o sufrir menos, ¿no? Y eso depende de nuestra visión, de cómo interpretar la realidad y de cómo nos trabajamos. Bueno, familia, ha sido un placer estar con vosotros. Recordar, todos los que queráis saber más y que no os queráis perder el próximo capítulo, suscribiros a Manifestadores y recordaros que, bueno, estaremos compartiendo con vosotros muchísimo valor y muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo muy grande.